Titanic, la gran mentira. El barco que nunca se hundió. Fue el Titanic intercambiado con su barco hermana el Olympic como parte de una estafa al seguro. Es una ironía histórica que el barco más famoso de la historia sea famoso porque se hundió, pero ese fue el caso del RMS Titanic. Entonces, el crucero más grande y lujoso del mundo, chocó con un iceberg en su viaje inaugural la madrugada del 15 de abril de 1912. En 3 horas se hundió en el fondo del océano, matando a 1.500 de los 2.224 pasajeros y tripulantes del barco. El Titanic fue uno de los 3 transatlánticos de la clase Olympic construidos en los astilleros Harland and Wolff de Belfast. Los otros 2 eran el RMS Britannic y el RMS Olympic. El hundimiento del Titanic fue reportado en los periódicos de todo el mundo. El Olympic fue inaugurado un año antes que el Titanic, pero parecía compartir la mala suerte de su hermana más famosa. A los pocos meses de su inauguración, en 1911, sufrió 2 colisiones graves, la segunda con el crucero HMS Hawke de la Marina Real frente a la costa de la isla de Wight, que causó graves daños estructurales en la quilla y las vigas de acero del Olympic. Algunos autores han sugerido que los daños sufridos por el Olympic fueron más graves de lo admitido. De hecho, fue prácticamente un desastre. Las reparaciones serían ruinosamente costosas, llegando a costar millones de libras. La White Star Line, que ya tenía problemas, se enfrentaba a un posible desastre financiero. El barco hermana del Titanic, el Olympic, era prácticamente idéntico. ¿Podría White Star y su propietario JP Morgan haber ideado una audaz estafa de seguros para intentar salvar su inversión en la problemática línea Olympic? La teoría dice que el Olympic se cambiaría por el Titanic y se hundiría en un accidente simulado. El Titanic, ahora disfrazado de Olympic, seguiría en servicio. Los 2 barcos eran esencialmente idénticos, salvo por pequeñas diferencias, y estaban amarrados uno al lado del otro en el dique seco. El intercambio no supondría nada más que cambiar algunas placas y nombres. Aunque no es una teoría nueva, Robin Gardner popularizó la teoría del intercambio de los seguros en su libro de 1998, Titanic, el barco que nunca se hundió. ¿Podría haber sido realmente el Olympic el que se hundió en lugar del Titanic? Los defensores de la teoría del intercambio han señalado las disparidades en el número de ojos de buey de los barcos. El Olympic tenía 16 y el Titanic 14. Las fotografías tomadas del Titanic en el dique seco lo muestran con 14 ojos de buey. Pero en el momento de su condenado viaje inaugural tenía 16, al igual que el Olympic. ¿Era esto una prueba de que los barcos habían sido intercambiados o simplemente que se habían añadido 2 ojos de buey adicionales como parte de los cambios estéticos del Titanic? Otras evidencias que respaldan el cambio es que las ventanas del Olympic estaban algo espaciadas de forma irregular, pero más uniformemente espaciadas en el Titanic. Una vez más, en el momento de su viaje inaugural, el Titanic había adquirido ventanas desiguales como las del Olympic. Los daños sufridos por el Olympic, después de su colisión con el Hawke, le dieron una notable y permanente escora a babor. El Titanic, sin daños, no tenía esa escora. Lawrence Beasley informó que el Titanic llegó a puerto como el Olympic. Sin embargo, un pasajero de segunda clase que sobrevivió al hundimiento, Lawrence Beasley, informó más tarde de que el Titanic se orientó a babor. Era evidente que lo hizo, porque la línea del cielo y el mar en el lado de babor eran visibles la mayor parte del tiempo y en el de estribor solo el cielo. Beasley, profesor de ciencias, era considerado un observador fiable, y más tarde escribiría uno de los primeros libros sobre el desastre del Titanic. Cursaban rumores entre la tripulación. Durante la inauguración del Titanic, hubo una huelga de carbón en todo el país, lo que hizo que miles de bomberos, fogoneros y engrasadores se quedaran sin trabajo. A pesar de ello, el Titanic tenía dificultades para encontrar tripulación, ya que muchos hombres se negaban a trabajar en el barco a cualquier precio. Entre los trabajadores de Harland
and Wolf circulaban rumores de que los barcos habían sido intercambiados como parte de una estafa al seguro y que el Titanic iba a ser hundido. El conocimiento previo del hundimiento del Titanic hizo que los hombres dejaran de querer trabajar en el barco. A pesar de la inmensa propaganda que rodeó la inauguración del Titanic, solo estaba lleno hasta la mitad de su capacidad cuando partió de Southampton en su condenado viaje. ¿Quería Watt minimizar el número de pasajeros porque pretendía hundir el barco? ¿O es que los rumores de la estafa del seguro se habían extendido fuera de los astilleros? Varias cancelaciones de última hora de pasajeros de alto nivel sugieren ciertamente algún tipo de conocimiento previo. Hubo varias cancelaciones de última hora. Muchos de los nombres más ricos y prestigiosos de la sociedad de principios del siglo XX tenían una reserva en el Titanic. J.P. Morgan, el financiero internacional propietario de la compañía matriz de la White Star, iba a viajar en el Titanic, pero canceló su viaje unos días antes de la salida, alegando enfermedad. Un informe del New York Times descubrió que esto era mentira, ya que Morgan fue visto perfectamente con su amante en Francia el mismo día en que se hundió el Titanic. El industrial Henry Clafric y su esposa, el banquero Horace Harding y el multimillonario George Washington Vanderbilt, todos ellos relacionados con Morgan, fueron otras de las personalidades que cancelaron su viaje en el último momento. Echamos un vistazo más de cerca al Californian. El SS Californian, también propiedad de J.P. Morgan, era un gran barco de pasajeros al que finalmente se culpó de la pérdida de vidas en el Titanic. Se comportó de forma extraña en la época del viaje del Titanic. Sin llevar pasajeros, se dirigió al centro del Atlántico, se detuvo y esperó. Su única carga eran 3.000 mantas y jerseys de lana. ¿Cuál era el objetivo de esta curiosa maniobra? ¿Tenía el Californian la intención de rescatar a los pasajeros del Titanic tras su hundimiento deliberado? Edith Russell, una superviviente del hundimiento, aseguraba que los oficiales del Titanic le aseguraron que el Californian estaba en camino. El autor Robin Gardner sugiere que graves errores de navegación hicieron que el Californian se detuviera en la zona equivocada, a unas 12 millas del Titanic. Los botes salvavidas del Titanic no fueron suficientes para salvar a todos los pasajeros. Como el Californian no pudo completar su misión de rescate, el Titanic estaba condenado y unos 1.500 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Los restos del Titanic fueron descubiertos por Robert Ballard en 1985. Algunas evidencias del buque apoyan la teoría del cambio. El sello 401, el número de identificación utilizado para el Titanic en Harland and Wolff, puede verse en la hélice del Titanic. Sin embargo, algunos autores han sugerido que la hélice del Titanic fue instalada en el Olympic durante su reparación tras la colisión con el Hawke. De ser cierto, esto sería una prueba contundente de que el buque en el fondo del océano era realmente el Olympic. Lo que parecen ser las letras M y P también se puede ver en el lado del naufragio. Podrían ser los restos de la placa de identificación original del barco, Olympic, cubierta con la del Titanic como parte de la estafa. El buque parece mostrar algunas evidencias de la pintura gris utilizada como capa de fondo en el Olympic. El Titanic utilizaba pintura negra para su capa inferior. ¿Y qué hay del control de los medios de comunicación? Las estafas a los seguros y los fraudes marítimos eran habituales en la época del hundimiento del Titanic. Aunque parece improbable que una estafa de este tipo pueda llevarse a cabo hoy en día, la falta de cobertura mediática en 1912 la hace más creíble. Solo se conserva una película del Titanic y los registros fotográficos también son escasos. Dado que los dos barcos son muy parecidos, se argumenta que solo los más avispados habrían detectado el intercambio. Los restos del naufragio. Mientras que los restos del Titanic, encontrados en 1985, aportaron algunas pruebas a favor de la teoría del intercambio, surgieron otras que indican que el barco encontrado en el fondo del Atlántico era realmente el Titanic. El número de identificación del Titanic, 401, está estampado en múltiples lugares del buque, así como en los muebles y otros artefactos encontrados por los equipos de rescate.
¿Podría el intercambio haber sido tan elaborado como para incluir el intercambio de muebles y decoración entre los dos barcos? Vamos a analizar las diferencias entre los dos barcos. Los estudiosos e historiadores del Titanic afirman que los defensores de la teoría del intercambio de seguros han exagerado la similitud de los dos barcos. Aunque superficialmente se parecían, había varias diferencias estructurales importantes, así como cambios estéticos realizados en el Titanic para distinguirlo de su hermana. Hay varias diferencias internas en el diseño entre el Titanic y el Olympic. La cubierta en primera clase del Titanic estaba encerrada en una mampara de cristal, pero estaba abierta en el Olympic. El puente de mando del Titanic era plano en la parte delantera y el del Olympic era curvo. La cubierta B del Olympic tenía un paseo de primera clase, mientras que el Titanic tenía verandas y suites privadas. De hecho, muchos pasajeros se reservaron en las suites, algo imposible si el barco era realmente el Olympic. Muchos escépticos de la teoría del intercambio de seguros han señalado que, aunque una estafa de seguros tuviera sentido financiero para la White Star, la pérdida de reputación que sufrirían si uno de sus buques se hundiera sería devastadora. La pérdida del Titanic en su viaje inaugural sería un desastre publicitario para la White Star y conduciría a una pérdida de confianza en la compañía entre los pasajeros. La intención de los transatlánticos de la clase Olympic era atraer a los pasajeros ricos de primera clase y ofrecerles lo mejor en lujo y opulencia. Al ser la imagen primordial, un hundimiento sería una catástrofe para la compañía. El Titanic fue descrito infamemente como insumergible. Aunque esto resultó ser incorrecto, solo un conjunto de circunstancias extrañas logró hundirlo. ¿Podrían los conspiradores haber diseñado algo tan complejo como el hundimiento del buque más grande del mundo, en medio del Océano Atlántico? Con tantas variables y tantas cosas que podían salir mal, ¿cómo podían estar seguros de que tendrían éxito? Si se descubriera su plan, las consecuencias habrían sido nefastas. Se culparía a los autores de la muerte de 1.500 personas, e incluso se les acusaría de su asesinato. ¿Se arriesgarían realmente a la horca por una estafa de seguros personas de la talla de Watline y J.P. Morgan, un multimillonario que podría permitirse cualquier pérdida potencial en el Olímpico? El Olympic, o si la teoría del intercambio de seguros es cierta, el Titanic disfrazado de Olympic, siguió prestando servicio durante muchos años. Actuó como transporte de tropas en la Primera Guerra Mundial y reanudó el servicio como transatlántico de lujo en los años 20 y 30 antes de ser retirado definitivamente en 1935. En todo ese tiempo, nunca se descubrió ninguna prueba de que el barco fuera realmente el Titanic. Incluso cuando fue desmantelado en 1936, no había ningún indicio de que el barco fuera otra cosa que el Olympic. También se dice que el Titanic se hundió verdaderamente, pero que no chocó contra un iceberg. Hay teorías que confirman que en el banco se encontraban 3 personas que no querían instalar el actual sistema financiero que tenemos hoy en día, la Fed, controlado por varias familias como los Rothschild, George Soros, Rockefeller, etc. Por eso se especula que ha sido una bomba que estalló en uno de los compartimentos del buque para tener vía libre para instalar la Fed. ¿Tú qué opinas? ¿Qué ha pasado realmente? Puedes dejar tus inquietudes en la caja de comentarios. Esto ha sido todo para hoy y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.